Vamos a conversar de política, sí, porque tenemos que estar claros de lo que está ocurriendo en el país, de lo que está pasando en esta crisis que, como venimos señalando en los últimos programas, ya hay que llamar por su nombre. No es una crisis política, es una crisis de Estado. Y para conversar al respecto hemos invitado al doctor Luis Herrera Romero. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, señor Calderón. Gracias por la llamada. A ver, vamos a comenzar, doctor, a ver si coincidimos. ¿Qué pasa en el país en estos momentos? El En este Ejecutivo, momento, en lo que decía al inicio del programa, no sé si usted escuchaba, los funcionarios ya han perdido el norte, la presidenta va a la fiscalía, nos cierra la avenida Bancay para que nadie la moleste, los ministros pasan con patrulleros adelante, patrulleros atrás, totalmente alejados, los congresistas hacen lo que quieren, el Poder Judicial, que no ha sido elegido por el país, es el que viene gobernando en los últimos tiempos, porque lo que decía el Congreso, lo que decía el Ejecutivo, no interesa, interesa ahora lo que diga el Poder Judicial. Y no nos damos cuenta que si alguien está ejerciendo una mano dictatorial en estos momentos, es definitivamente el Poder Judicial. ¿Qué está pasando? ¿Coincide con nosotros que existe una crisis de Estado y que va teniendo imprevisibles consecuencias? Hoy día ha salido Mauricio Fernandini, es decir, cualquier cosa puede ocurrir en este país. sí, efectivamente coincido en las líneas generales. Tenemos un problema de gobernabilidad en este momento bastante severo, que va de la mano con un modelo de crisis de lo que es el sistema político, ¿no? Como usted ha señalado, tenemos gobiernos débiles, funcionarios que no están orientados a cuál es el objetivo que tienen que perseguir en cada una de sus gestiones, ¿no? Y una desconfianza generalizada de la sociedad al poder. Y esto porque cada uno de los poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, se ve, se observa, se comprueba que camina pues en bandas separadas y anda en un conflicto interno severo. Y lo que es peor, en el caso de la justicia, una lucha interna de poder dentro de uno de los actores principales, que es la Fiscalía, que se pues un tema de, o sea, absolutamente una falta total de confianza. Y eso es un elemento grave porque tiene que ver con un factor que es crítico para todos, la inseguridad ciudadana. O sea, hoy día los únicos que están, vamos a decir, ante toda esta inestabilidad y sobre todo el sector justicia es la delincuencia. Antes de entrar a ese tema, quería plantearle lo siguiente. ¿Hace bien el ministro de Justicia? Claro que ayer se le chispoteó cuando dijo, no tenemos representación en el Congreso, pero sí tenemos quien apaña a la presidenta. Creo que se le chispoteó ahí o habló con una sinceridad ejemplar. Y hoy día ha hecho otra intervención muy deducida como ministro de Justicia. Prácticamente le ha pedido al Parlamento que sancione al fiscal de la Nación, que destituya al fiscal de la Nación por haber acusado constitucionalmente a la presidenta cuando no le corresponde haber acusado, según él. Eso es grave porque aquí denota que hay pues una falta total de interpretación adecuada de la Constitución. El artículo 117, el artículo 100, el artículo 99, no, de la Constitución y la interpretación global de la Constitución, si algo prohíbe es la impunidad. El artículo 117 lo que le otorga es estabilidad a los gobiernos democráticos para que no sean denunciados por cualquier cosa, sobre todo por el ejercicio del poder, por la implementación de sus planes de gobierno, por un tema de lo que es el conflicto propio de los grupos de poder. Pero en ningún caso es una impunidad para la realización de delitos comunes, que son por actos propios. Y aquí lo que se está investigando es un acto propio de la Presidenta de la República, o sea, no ha sido un opositor, no ha sido un tercero el que ha generado el tema de los roles, ha sido ella misma. Y entonces, en ese sentido, el fiscal de la Nación está cumpliendo el rol que le corresponde. Entonces, justamente yo en el mes de diciembre del año 22 publicaba un artículo en el que debato este tema y lo que yo planteo que no solamente el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, sino que el Congreso, haciendo uso de su deber de interpretación de la norma constitucional, también puede acusar por delitos con contenido penal, porque ese fue el espíritu de la Constitución del 93. Si nosotros revisamos el diario de debates de la Constitución del 93, los constituyentes señalaron que cualquier tema de delitos comunes
tenía que interpretarse como temas morales y ahí entraba el tema de la vacancia. Entonces no hay ningún tema de que el fiscal de la Nación no pueda investigar a la Presidenta de la República, porque eso significaría que nosotros estamos avalando la impunidad, y eso no es parte de ningún modelo democrático. Una pregunta ya aprovechando que usted es abogado y especialista en gestión pública. ¿Podría proceder la acusación constitucional de hecho y disponerse que se investigue a la presidenta o no, o tendría que aceptarse? Bueno, con este Parlamento cualquier cosa es posible también, inclusive que la guarde para más adelante. Pero ¿podría ocurrir ese hecho o sencillamente se va a postergar hasta que concluya el mandato de la señora Boluarte? Mi opinión es que sí debe proceder. O sea, a ver, primero el tamiz de interpretación y de análisis de la acusación, ¿no? Mejor dicho, de la denuncia constitucional que se ha realizado. Si existen los elementos probatorios suficientes que causan convicción, el Congreso puede muy bien autorizar la acusación a la presidenta en ejercicio, porque como he señalado, la Constitución Política del Perú, de manera integral, prohíbe primero la impunidad. Segundo, está basada en un principio de justicia, es decir, la justicia tiene que ser pronta, la justicia tardía no es justicia. Y por eso es que somos firmantes de convenios internacionales como la Convención Internacional de Lucha contra la Corrupción. Entonces, ¿el Congreso puede acusar a la Presidenta? Sí. Y de darse ese caso, tendría que aplicarse el artículo 114, es decir, suspender al presidente en ejercicio del ejercicio del cargo y pasar al tema de la sucesión constitucional. El tema es así, ¿por qué? Como le digo, lo contrario implicaría darle patente de corso a la impunidad, y eso es algo que no se puede permitir. Pero nos acaba de decir, usted cree que es lo que debiera hacerse, pero ¿cree que este Parlamento lo haga? Esa es otra cosa, ese es un análisis ya, lo que ha dado muestras este Parlamento hasta este momento es que tiene, pues, juega intereses personales y no juega intereses institucionales, y ahí hay un gran problema, ¿no? Y usted hacía mención hace hace unos minutos de la frase del ministro de Justicia, ¿no? Hay bancadas que apañan, y quizás lo dijo coloquialmente, pero ese término encierra un componente negativo, ¿no? En la relación del por qué las bancadas soportan a la Presidenta de la República. Yo, por ejemplo, o sea, me considero un defensor y un creyente en el modelo democrático y darle estabilidad a los gobiernos. Pero nuevamente, las normas siempre se han puesto para el contexto de gobiernos que actúan normalmente, que ejercen un plan de gobierno, que implementan una política pública y que en ese caso pues tienen que ser totalmente sostenidos. O sea, yo puedo estar de acuerdo o no de acuerdo con una política, pero tengo que aceptar que el partido político que ganó la elección implemente su propuesta porque por eso fue votado. Pero lo que nosotros no podemos aceptar, porque no es una justificación el hecho de que un gobernante pueda cometer un acto, un delito común, y a pesar de existir evidencias, se le permita continuar en el cargo, porque como digo, eso pues genera impunidad. Y si algo en este momento, o sea, si en el Perú algo ha crecido es la impunidad. Uno de los grandes factores por los cuales la inseguridad ciudadana crece es porque el delincuente se siente seguro, pues. Entonces, esas cosas tenemos que cambiarlas. ¿Y por dónde tiene que comenzar? Por el tema del análisis de esta denuncia constitucional. El Congreso y los partidos políticos tienen que dar, pues, muestras de seriedad, ¿no? Y para eso tienen que hacer un análisis concienzudo de la denuncia constitucional, y como digo, si hay elementos convincentes, como por ejemplo declaraciones y hechos comprobados, pues ni modo, hay que darle trámite a la acusación, ¿no? Doctor Herrera, todos los congresistas creo que están convencidos de que la vacancia debiera darse, pero no le es conveniente, porque se tendrían que ir ellos muy rápido a su casa. Sin embargo, decía el doctor Marco Tulio Gutiérrez que recordaba que después del 28 de julio del próximo año, tranquilamente puede ser vacada la señora Boluarte, porque un año antes no se puede disolver el Congreso. Y decía el doctor José Naupari, cuando conversábamos ayer, que él considera que inclusive después de abril, que es la fecha en que tendría que convocar elecciones generales la señora Boluarte, abril del próximo año, ya queda expedito convocado a elecciones,
para que la puedan sacar en cualquier momento, porque no va a haber otra convocatoria tras una convocatoria. ¿Usted coincide con ese criterio? Es decir, esté bien o esté mal, para que los parlamentarios, pobrecitos ellos, que debieran ganar en función de la productividad, de todo lo que hacen por el país, de la forma en que se desviven por nosotros, vamos a tener que aguantarlo, si no hasta el 2026, de todo, sí o sí. Bueno, ese es, como digo, es el modelo democrático que tenemos, ¿no? Hemos elegido malas personas, los partidos han elegido malos candidatos, es parte de la señal de la crisis de los partidos políticos. Entonces, como digo, no hay modelo democrático que se sostenga con caída de presidentes cada año, cada 2 años. Eso es impracticable porque no hay política pública que se pueda aplicar en el tiempo. Y eso es muy malo para todos. Por eso es que la regla es proteger a los gobiernos, ¿no? Eso nos queda claro, pero como digo, protegerlos en el ejercicio del poder, no protegerlos no protegerlos frente a la comisión de actos, ante la presunta comisión de actos ilícitos que tienen que ser investigados. Eso no es así, eso no puede darse de esa manera. Después de abril o después de julio se podrían ir, ya vamos terminando, sé que tiene una clase en este momento, sí. ¿Coincide en que en abril podría irse o en julio podría ir si no se ve el Parlamento? Yo creo que por el tema de plazos posiblemente sí. O sea, pasada la elección de la nueva presidencia del Consejo del Parlamento, es muy posible que por un tema de plazos nadie se tenga que mover en el Congreso, aún así haya vacancia, porque el nuevo presidente asume, tiene que convocar dentro de los 6 meses y la elección se tiene que dar dentro del año. Y nomás ya se fue a 1 año, 4 meses, 1 año y medio. Tiempo suficiente para que pase el 2025 y llegamos al 2026. Doctor, para terminar, usted ha sido voceado en reiteradas ocasiones como ministro del Interior. Dice que los que llegan papa generalmente salen cardenales, y creo que es lo que le ha tocado, porque a pesar de su experiencia hubiera sido, entiendo yo particularmente, que hubiera sido un buen ministro del Interior. Sin embargo, ha entrado el señor Santibáñez, y quería referirme concretamente a él ha prometido poner la cara, él va a ir a buscar a los delincuentes. Lo cierto es que no puede ir a buscar a Vladimir Cerrón, pero dice que va a buscar a los delincuentes. ¿Considera usted que el operativo rescate de la empresaria Jacqueline fue un operativo real? Y le digo esto, sí, claro, porque ¿no le parece a usted que el excesivo figuretismo del señor Santibáñez, de en plena entrevista, si yo estoy entrevistándolo, usted contestaría una llamada telefónica en este momento? Nadie la contesta, pero el ministro, oh casualidad, y García Pérez decía, en la política no hay casualidades, contesta y era la liberación de Jacqueline, y dio la primicia al canal que lo entrevistaba. ¿No cree que esos hechos han deslucido lo que pudo ser una buena imagen de reconstrucción de la identidad policial, de los éxitos policiales? ¿No cree usted que las primeras imágenes que vimos, por ejemplo, de la propia secuestrada abriendo la puerta para que entre la policía, que los delincuentes presentados detienen a un profesor, detienen a un dirigente sindical, hasta lo presentan con polo detenido, presentan a los secuestradores y los pusieron de espalda? ¿No cree que todo eso ha deslucido el operativo? Mire, no puedo obviamente dar mucho detalle, pero la información que yo tengo es que el operativo ha sido debidamente llevado, ha sido llevado por la División de Secuestros en un trabajo coordinado con la DGMIN, ¿no? Que ha dado apoyo tanto en personal como en recursos tecnológicos, ¿no? Y ha habido pues una estrategia ahí silenciosa, sobre todo tecnológica, por el tema de lo que es la geolocalización de las llamadas para poder llegar al lugar donde finalmente se encontró a la señora secuestrada. Pero la característica de las operaciones policiales es la reserva. O sea, no se informan a nadie. Recordemos, por ejemplo, cómo fue en la época de la captura de Abimael. O sea, el presidente se enteró cuando ya se había capturado a Abimael. Algo similar es lo que ha pasado en este caso. O sea, la operación se ha realizado en estricta reserva, y cuando ya se ha tenido la confirmación, entonces se ha dado cuenta, obviamente, al comando, y el comando le ha dado cuenta al ministro. Cómo el ministro ha administrado y cómo ha presentado la información, creo que ahí el ministro confunde un poco lo que es el marketing personal con la comunicación política, ¿no? Que son cosas distintas.
Entonces, si bien es cierto, el ministro Santibáñez ha llegado a la cartera y le ha dado otra dinámica, ha roto la inercia que había en el sector, creo que una buena sugerencia para él es que afine este tema, ¿no? O sea, él no puede confundir el marketing personal con la comunicación política. La población no quiere, creo, sheriff o comisarios, porque eso, para eso tenemos la policía. El ministro tiene que dar apoyo político, tiene que conseguir recursos, ¿no? Tiene que estar en este momento en el debate, por ejemplo, muy importante en este momento, con el Ministerio Público para efectos de la modificación del modelo procesal penal garantista, ¿no? Ese es el tema de fondo. Entonces, no el tema de salir Con a la esta pregunta, porque captura, sé que ¿no? tiene una reunión a las 7:30. Termino con esta. ¿Le recuerda Santibáñez a Urresti o no le recuerda a Urresti? Justamente lo que iba a decir, o sea, no puede vender esa figura porque estamos cayendo en los errores de antes. Discúlpeme que lo deba dejar, pero tengo que ingresar a una acción. Le agradezco más bien, doctor. Sé que tiene una reunión, no se preocupe. Muchas gracias, muy amable, muy buenas noches, bendiciones. Fuerte abrazo, gracias. Hasta luego. Bien.